Por favor, abra su Biblia en el libro de Eclesiastés. Confiar en el gobierno, poner nuestra esperanza en el gobierno, es una de las decisiones más vanas que podemos tomar en esta tierra. ¿Sí? Poner aunque sea un poco de esperanza, un poco de confianza, o pensar que el gobierno puede solucionar algún conflicto social, moral o espiritual, es una mentira. Es una esperanza muerta pensar que el gobierno puede hacer algo por estas áreas. Y por supuesto es una vanidad que Salomón habló también en su libro. Eclesiastés, por favor, capítulo 4, y hemos estado estudiando ahí unos versículos finales del capítulo 4 que hablan acerca del gobierno. Si usted tiene la hoja de estudio, nuestro tema se llama La vanidad de confiar en el gobierno terrenal. Estamos en la sección de las vanidades vistas por Salomón, y en esta sección del capítulo 4, versículos 13 al 16, tenemos la vanidad de confiar en el gobierno terrenal. En esta porción, como iniciamos ya hace un par de semanas, hoy solo vamos a concluir esta sección de versículos. Si usted no estuvo la semana donde estudiamos la primera parte, pues le animo a que lo escuche, está a la disposición ahí en los videos de transmisión, porque es importante tener las dos partes para tener el esquema completo de las verdades que Dios está diciendo. Así que le animo a verla si no estuvo presente. Pero como hablamos en esa primera parte de este estudio, en esta porción, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a enseñar algo muy claro, algo muy sencillo, algo muy transparente. Y es la verdad de que el gobierno terrenal perfecto no existe. No hay gobierno en esta tierra que sea perfecto. El mejor gobierno no es de esta tierra. Eso es lo que nos va a enseñar Salomón en esta porción. Le pido que la leamos para que nos entremos en el pasaje y podamos estudiar la mitad del tema que nos faltó. Por favor, Eclesiastés 4, versículos 13 al 16. Léalo conmigo, por favor. Dice la Biblia: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, en este pasaje, Salomón nos habla de que el gobierno humano es una más de las vanidades de esta tierra. Una más de las cosas de esta tierra que no pueden satisfacer al hombre. Una de las cosas, una más de la lista que hemos estado viendo desde el capítulo 3, que son cosas terrenales que nunca pueden llenar y saciar al hombre. Y aunque el gobierno en esta tierra fue puesto por Dios, nunca el gobierno trae la verdadera satisfacción a las personas. El gobierno nunca va a hacer feliz a nadie. El gobierno nunca va a arreglar los problemas reales. El gobierno nunca va a terminar con los conflictos sociales, morales, ni espirituales, mucho menos. Fíjese que el problema más grande del hombre no es económico. El problema más grande del hombre es espiritual. Y en eso el gobierno nunca puede ayudar verdaderamente a las personas. Así que el gobierno, como parte de esta vida terrenal, pues es otra de las vanidades que Salomón nos habla. ¿De qué forma hemos dividido esta porción, hermanos? Bueno, los primeros dos versículos, 13 y 14, hablan acerca de la comparación. La comparación, y compara Salomón dos tipos de reyes.
Y en los últimos dos versículos, versículos 15 y 16, Salomón nos habla de una insatisfacción. Entonces, versículos 13 y 14 nos habla de la comparación y versículos 15 y 16 nos habla de la insatisfacción. Dos puntos que Salomón aborda, la comparación y la insatisfacción. Y por cierto, hermanos, para no confundirnos, ahorita que nos metamos, Salomón en estos 4 versículos menciona 3 personajes diferentes, que hay que ubicarlos para no confundirlos. Habla de 3 personajes que vamos a ir hablando. Así que punto 1, ya lo vimos la semana pasada y es la comparación, versículos 13 y 14 dicen: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Salomón lo que hace en estos 2 primeros versículos es una comparación, y compara a 2 clases de reyes muy diferentes. Uno de ellos dice que es muchacho, pobre, pero sabio, y el otro es un rey viejo, pero necio, que no admite consejos. Hablando de eso, la vez pasada veíamos que el punto de Salomón es que él está enfatizando que la cualidad que el gobierno más necesita es la sabiduría. No se trata de que es mejor el joven o es mejor el viejo. Lo que Salomón está diciendo es mejor el sabio. La sabiduría es mejor para gobernar. De hecho, la Biblia enseña que la sabiduría es mejor que todo, hermanos. Según Proverbios y Eclesiastés, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, es mejor que el oro preciado, es mejor que la fuerza, es mejor que las armas de guerra. Y para no cansarnos, en Proverbios 4:7 Salomón dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces la sabiduría es mucho más importante que cualquier cosa. Con esto veíamos que Salomón lo que está diciendo es que el mejor gobierno es el gobierno sabio. Es el gobierno que dirige con sabiduría. Lo triste, hermanos, que Salomón está queriendo también decir, lo triste, es que el gobierno no siempre se caracteriza por personas sabias, ¿verdad? El gobierno no es un lugar donde las personas sean sabias por lo regular. De hecho, en el gobierno están las personas menos capaces de gobernar. Qué contradictorio, ¿verdad? En el gobierno están las personas menos adecuadas para gobernar. Porque si Dios dice que la cualidad para gobernar es la sabiduría, pues el trono, el gobierno y las personas que están en las posiciones altas no tienen sabiduría. Eso quiere decir que la necedad está sentada en lugares altos. La vara alta la tienen los necios. Los gobiernos, hermanos, no son sabios, son necios. Por eso gobiernan como gobiernan. Ahora quiero aclarar algo. Yo no estoy ofendiendo a nuestro presidente, a nuestro gobernante, a nuestro presidente de la nación al decir son necios. Lo son, pero no es una ofensa. No es que ellos sean incapaces, de hecho no lo son. Muchos de ellos pues tienen licenciaturas, son abogados, tienen una preparación terrenal pues que sostiene, ¿verdad?, el puesto en el que ellos trabajan. Pero eso no es sabiduría. El que ellos tengan estudios no los hace sabios. Sabios a la luz de la Escritura es alguien que oye el consejo de Dios y lo obedece, que es capaz de discernir la verdad espiritual y practicarla en su vida. Ese es un sabio. Y entonces, al decir que nuestro gobierno es todo menos sabio, no estamos ofendiendo, estamos diciendo una realidad triste. Nuestro gobierno es todo menos sabio. Por eso veíamos la semana pasada, en el tema pasado, que lo que Salomón está enfatizando es la sabiduría. La sabiduría es más importante que cualquier otra cualidad para gobernar. No solamente en el gobierno, hermanos, déjenme hacer solamente ampliar para que usted vea que la sabiduría es útil para todo. El que es padre, la que es madre, requiere sabiduría. Y de hecho es lo que más necesita para hacer su labor como padre o como madre,
necesitan la sabiduría de Dios. Así que la sabiduría es útil para todas las cosas de la vida. Nuestro gobierno, tristemente, hermanos, pues no tiene esa sabiduría. Por eso dice 1 Corintios 3:19, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Como está escrito, dice Pablo, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. En otras palabras, los sabios, entre comillas, de este mundo no pueden hacer nada contra Dios y su sabiduría. Por lo tanto, hermanos, dice los pasajes que la cualidad que debe tener el gobernante es que es sabio. Por eso Salomón compara y dice, ¿quién es mejor? ¿El joven pobre, jovencito, pero sabio? ¿O el rey rico, poderoso, viejo, experimentado, pero necio? Y Salomón dice, es mejor el joven. Porque lo que importa no es la edad, lo que importa es la sabiduría. ¿Se acuerdan hace algunos años, hermanos, cuando uno de nuestros presidentes, Peña Nieto, iba a empezar y decían, es joven, va a meter sangre nueva, sangre fresca al país y apoyemos la juventud, porque en ese momento pues se tomaba como joven en comparación con los otros. Dijimos, pues vamos por el joven, ¿verdad? Y ahora nuestro presidente actual, todo lo contrario, ¿verdad? Una persona ya mucho más mayor, con cabeza blanca, y al final de cuentas vemos estos dos sexenios y decimos, pues es que no es ni la edad ni el carisma, es la falta de sabiduría, hermanos. Por eso es importante lo que dice Salomón. Su punto de Salomón es, el muchacho sabio es mejor gobernante porque está en el trono porque se lo ganó por su sabiduría. En cambio, el viejo está en el trono por pura herencia, y así es en el gobierno hoy. El gobierno hereda su hijo, su hijo, su hijo, su nieto, y no están en el puesto porque sean sabios, están porque heredan. Vimos que Salomón tiene en su mente a José. En el versículo 14 dice, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre, y ahí está pensando en José, quien de la cárcel salió para reinar. ¿Por qué José, el de Génesis, salió de la cárcel para reinar? ¿Se acuerdan? Porque Faraón tuvo un sueño y nadie lo pudo interpretar excepto José. Y Dios permitió que José interpretara para demostrar que había en él una sabiduría mayor que en la de todos los magos y adivinos de Faraón en Egipto en aquel tiempo. ¿Y a dónde llegó José? Al trono, ser el segundo en el reino después de Faraón. ¿Y por qué llegó allí? Porque salió de la cárcel para reinar, porque era sabio. Esa es la comparación, hermanos. Entonces, Salomón nos dice en primer lugar que el gobierno correcto es el que es sabio. ¿Y qué cree? No hay ninguno en esta tierra. No hay ninguno. Por eso es una vanidad pensar que el gobierno soluciona los problemas, porque no hay gobierno sabio. Pero hay el segundo punto en el cual quiero concentrarme el resto, hermanos, versículos 15 y 16. Y nuestro segundo punto es la insatisfacción. Y si el primer punto en la comparación, Salomón habló de la clase de reyes, ahora en los versículos 15 y 16, bajo el punto de la insatisfacción, habla del pueblo, de nosotros como pueblo. Acompáñame a leer versículos 15 y 16 todos. Dice la Biblia: vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Déjenme releer estos textos, hermanos, para que no nos enredemos en comprenderlos. Dice el 15: vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor. Ahí literalmente dice con el segundo muchacho. Y aquí está nuestro tercer personaje. Primer personaje fue el joven pobre pero sabio. No se me pierda. Segundo personaje fue el rey viejo pero necio. Y aquí en el versículo 15 está el tercer personaje, donde aquí le llama muchacho. Literalmente el muchacho sucesor.
literalmente en el hebreo original dice segundo muchacho. Y ese segundo muchacho es el hijo, se refiere al hijo del rey viejo y necio, o sea, al heredero. Al hijo del rey anciano, al hijo del rey necio que le hereda el trono, a su hijo joven. A ese joven se refiere ahí en el versículo 15. Vuelvo a leer. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con ese muchacho sucesor, el hijo del viejo necio, que estará en lugar de aquel, el viejo necio. Versículo 16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. ¿Le suena clásico en las temporadas de elección? No tenía fin la muchedumbre. Y versículo 16 cierra diciendo, sin embargo, cambio de idea, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Lo que Salomón habla en estos dos textos, hermanos, es la insatisfacción del pueblo. Así como no hay un gobierno sabio en esta tierra, tampoco el pueblo jamás va a encontrar satisfacción en el gobierno. De hecho, en el versículo 15 comienza hablando de un apoyo momentáneo, porque dice que todos los que viven debajo del sol ahí están caminando atrás del muchacho sucesor. Lo apoyan, dice una multitud que va detrás de ese segundo joven, de ese heredero del rey viejo. Y hermanos, ese otra vez insisto, ese es el problema en tiempos de Salomón y en nuestros tiempos. Que el gobierno está en manos de los que pueden estar en ese puesto, no de los que podrían dirigir verdaderamente con sabiduría. Los que podrían ser buenos gobernantes van a estar en cualquier lugar menos en el gobierno. Y aquí este segundo muchacho hereda del rey viejo y necio, y dice la Biblia que ahora todos lo están siguiendo. ¿Se acuerda de Saúl y David, para hacer una comparación más? El pueblo quiso un rey y pusieron a Saúl, un rey que escogió el pueblo. Dios lo seleccionó, pero fue petición del pueblo. En cambio, Dios escogió al siguiente rey. ¿Quién fue? A David. Y vean ustedes la comparación entre un rey como Saúl, literalmente viejo y necio, que quedó mal y hizo un mal gobierno, y un rey sabio como David, elegido por Dios. Sin embargo, hermanos, aquí en estos versículos tenemos que hay una insatisfacción de todos modos por parte del pueblo. Dice que hay una multitud siguiendo al muchacho sucesor. Y en el versículo 16 lo repite y dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Aquí tenemos a una multitud apoyando al nuevo joven rey que le heredó su papá viejo. Y usted puede imaginarse ahí a la gente, a la multitud, dice ahí la palabra muchedumbre, caminatas, marchas, reuniones de campaña. ¿Les suena esto familiar, hermanos? En tiempos electorales esto no ha cambiado. En nuestro país, en nuestra ciudad es igual, ¿no? Vienen tiempos electorales, empieza campaña, ya van a empezar con sus juntas, sus marchas, sus reuniones, sus caminatas, ahí sus grupitos en las avenidas mostrando sus pancartas, gente, a veces mucha, a veces menos. En las ciudades grandes pues es muchísimo más, ¿verdad? Y si usted ha visto imágenes en la televisión de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, atascada, como dice allá, de muchedumbre de personas con banderas de X partido político apoyando a un hombre, a eso se refiere este pasaje, hermanos. Al apoyo de la gente, a ese nuevo gobernante que está subiendo al puesto. En nuestra isla no es diferente, hay todo esto también, caminatas, marchas, reuniones, multitudes apoyando. Sinceramente, hermanos, déjenme decir un comentario acerca de esto. Personalmente creo que esa clase de caminatas, marchas, reuniones,
multitudes apoyando a un hombre que va a ascender posiblemente a un puesto de gobierno. Creo particularmente como cristiano como usted, que no es un ambiente para un hijo de Dios. Creo que un cristiano no tiene mucho que hacer en un lugar así, en un ambiente así, porque estamos invirtiendo en algo que Salomón ya dijo que es vano, hueco, vacío, sin fruto. No lograrás nada, no se alcanzará nada. Creo personalmente que no es un ambiente para cristianos, sin embargo, lo respeto. ¿Por qué la gente hoy en nuestros días hace este tipo de cosas de apoyar políticos prometedores? Bueno, pues por una de dos razones. Van a esas marchas, reuniones y todo por una de dos razones. Número uno, porque hay alguna esperanza de recibir un beneficio, ¿no? O sea, por conveniencia, pues. Algo me van a dar y pues tengo que andar aquí, ¿verdad? De apoyador, por no decir de otra manera, ¿verdad? De apoyador aquí para que hacer este grupo y que vean el apoyo, ¿verdad? Porque después me van a dar algo. Entonces hay un interés material, porque jamás va a ser espiritual, un interés material, una esperanza de recibir algo, de obtener un puesto después, de recibir un apoyo económico, material, físico. Eso puede ser una razón. Pero fíjese que hay otra, no solamente esa. Yo pienso que también, como en nuestros días puede haber gente que va tras un político por interés así, material, pero yo creo también que todavía en otra clase de personas también le sigue una clase de gente que apoya a esos gobiernos porque realmente en el fondo de su corazón creen que puede ser mejor que los anteriores, que realmente puede ser, algo va a ser, algo va a lograr. Yo quiero apoyarlo porque algo bueno va, dijo que va a hacer esto y yo creo que lo va a hacer porque es un buen hombre. Y ahora ahí tenemos que decir, es una buena mujer, porque ya también hay mujeres, ¿verdad?, que se postulan para puestos de gobierno. Yo creo que es por una de esas dos razones. O hay un interés, o hay una sincera esperanza de que ese gobernante sea mejor que los anteriores. Y para esa clase de personas, cada gobernante es una nueva esperanza para el pueblo. Sin embargo, hermanos, aquí está lo que debe sacudir nuestra conciencia. Salomón ya nos está diciendo que esas son esperanzas muertas. No hay gobierno que va a ser bueno en esta tierra. Un hombre siguiendo a otro hombre, o un grupo de personas siguiendo a un hombre, nunca es una buena decisión. Y eso también aquí en la iglesia, hermanos. Seguir a un hombre no es correcto. No es la voluntad de Dios seguir a un hombre, sea presidente, gobernante, pastor o hermano amado de la iglesia. Hombre siguiendo a otro hombre nunca es la voluntad de Dios, nunca. La Biblia habla de hombres siguiendo a Cristo, eso es correcto. Pero hombres siguiendo a otros hombres, eso no es la voluntad de Dios. Esa no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, pensar que el gobierno va a hacer algo bueno, ¿sabe qué? Lo único que nos va a llevar es a insatisfacción. Porque ningún gobierno va a lograr darnos lo que realmente necesitamos. Y aunque la multitud, dice Salomón, siga al gobernante, estén ahí la muchedumbre del pueblo que le seguía, dice que al final de cuentas, aunque un día en la campaña y en la toma de protesta llenaron el centro de convenciones y llenaron tal explanada, dice Salomón, a final de cuentas, llega un día después en que tampoco lo quieren. Versículo 16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después, o sea, la gente que venga después del pueblo, tampoco estarán contentos de él, del gobernante. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón nos habla de un descontento y nos dice algo muy, muy, muy triste, que los que un día apoyaron a un gobierno, al otro día no lo van a querer.
Los que un día estuvieron ahí sosteniendo ese apoyo a tal gobernante como una esperanza, un día esa misma gente se le va a oponer. Y eso es muy triste, hermanos. Estarán en descontentos con el hijo, así como estuvieron con su padre viejo. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo siempre va a estar en descontento con el gobierno? La respuesta de Salomón es porque el gobierno siempre será necio. Y el pueblo no va a estar contento con un necio. Por eso, hermanos, esto es una realidad. El mundo está lleno de gobernantes necios. El mundo está lleno de presidentes necios, viejos, jóvenes, como sea, pero necios. Son quitados, sustituidos por otros, mueren, llegan otros, pero igualmente necios. ¿Sabe? Aquí está la clave, hermanos, que Salomón en el fondo de la raíz de este pasaje nos quiere transmitir. El mundo no puede producir otra clase de gobernantes que no sean necios. No puede. El mundo no va a tener, no puede producir. En el mundo no están los elementos necesarios para producir un gobernante sabio. No está. Por eso buscarlo es en vano. Por eso Salomón dice que la gente apoya al nuevo, pero a futuro lo va a rechazar. Y esta es una profecía casi. Está hablando Salomón. ¿Y sabe dónde pasó eso? Con su hijo, con su hijito, Roboam. Esto que Salomón escribe aquí es casi una profecía de lo que iba a ser su hijo. Querido al principio, odiado al final. Y eso pasó con Roboam. Querido al principio, odiado al final. Aceptado al principio, rechazado al final. Gracias a su hijito de Salomón, el reino fue roto en dos partes. Reino del norte y reino del sur en Israel. Y esta es la historia de todo gobernante, hermanos. La gente le sigue, tiene esperanzas. Este es el bueno, este sí va a apoyar, este sí quiere a los pobres, este sí quiere a los homosexuales, este sí va a apoyar a los trabajadores, esta sí está con los pobres, esta sí. Y después pasa el tiempo y esas personas que confiaban y tenían esperanzas, al final después tampoco lo quieren o la quieren. Un día le aclaman, otro día lo odian. Es un ciclo, hermanos. Los gobiernos son así. El gobierno perfecto no puede ser producido en esta tierra. Ningún gobernante va a traer satisfacción. Por eso, hermanos, la Biblia nos exhorta algo muy importante para nosotros. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Salmo 118. Y cuando dice príncipes se está refiriendo a eso, a gobernantes. Mejor es confiar en Jehová. No pongas tu confianza en los príncipes, siempre te van a defraudar. En Salmo 146:3 dice la Biblia, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No hay en él salvación. Y Jeremías 17:5, quizá el más fuerte de todos, usted lo conoce, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Así que poner tu confianza en un hombre para salvación, para ayuda, para rescate, para felicidad, para que te saque del atolladero, para que rescate económicamente, financieramente, materialmente, eso, hermanos, la Biblia dice no solamente que lo prohíbe, no confiéis. También el Señor dice, es maldito el varón que confía en el hombre. Está prohibido, hay una maldición. Y por si fuera poco, hermanos, en el libro de Isaías, déjenme leérselo, capítulo 36, versículo 6, da un ejemplo de esto, escúchelo, 36:6 de Isaías. Dice la Biblia, he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. En este tiempo Isaías le escribe a Judá y le dice Isaías al pueblo, ustedes están confiando en Egipto, que los salve de Babilonia, porque ya Babilonia atacaba, amenazaba con atacar. Y entonces Judá estaba buscando quién le echara la mano para la guerra.
y estaban buscando ayuda en Egipto, en Faraón, que les echara la mano, que hicieran alianza, que los defendieran de Nabucodonosor, porque ya les venían pisando los talones. Y Dios le dice al pueblo a través de Isaías: ese Faraón y ese Egipto en el que tú que estás confiando, Judá, es como un báculo frágil, que cuando te apoyes en él, se va a romper y te va a atravesar la mano y vas a quedar herido. Porque confiar en un gobierno humano siempre es dañino. Dios prohíbe eso, Dios da una maldición a eso, y Dios dice que seremos dañados si confiamos en un gobierno terrenal. Ahora, hermanos, no quiero sonar tampoco que estoy en contra del gobierno y que soy la anarquía aquí, el pastor, sino hay un equilibrio, ¿no? La Biblia dice que nos debemos someter al gobierno, ¿no? Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Así que tenemos que someternos al gobierno, sí, pero no poner nuestra confianza en ellos. Es diferente. Ellos no nos darán lo que realmente necesitamos, ni tienen el poder para satisfacernos. Ninguno, hermanos. Ningún gobernante va a generar la primera, ni la segunda, ni la tercera transformación. Ningún gobierno va a traer una verdadera transformación. Ningún gobierno puede producir una verdadera conversión. Ningún gobierno puede cambiar al pueblo, a la sociedad, a las familias, ni a las almas. Ningún gobierno le puede dar vida al espíritu. Ningún gobernante puede quitar el corazón de piedra del pueblo y ponerle un corazón de carne. Eso solo lo puede hacer el Rey Jesucristo. Y por eso el único gobierno perfecto es el de Cristo. Pero no es un gobierno que se origina en esta tierra, es un gobierno celestial. El único gobernante que sí produce una verdadera transformación es Cristo. Él sí produce una transformación en nuestras vidas, pero fuera de Él no hay buen gobernante, no hay digno gobernante, no hay sabio gobernante en esta tierra, solo Cristo, y es lo que Salomón está diciendo. Yo creo que Cristo está aquí en las palabras de Salomón. Salomón está queriendo enseñar: solo habrá un rey perfecto, que es Cristo. Fuera de Él todos serán una causa de insatisfacción y tristeza al pueblo. Los gobernantes siempre son olvidados, hayan hecho bien o hayan hecho mal. Ninguno, hermanos. No ponga su esperanza en el gobierno, eso es perseguir los vientos, es inútil, es vano, es vacío, es hueco, es sin sentido. Por eso la enseñanza, hermanos, es que ningún gobierno satisface al hombre. ¿A quién debemos seguir? Al único Rey celestial, el que sí sacia, el que sí transforma, el que sí cambia, es Jesucristo. El único Rey perfecto, de reino justo, de gobierno exitoso. Cristo, hermanos, es el único Rey perfecto. Por eso no busquemos ayuda en el gobierno terrenal, busquemos la ayuda en Cristo. Ahí en su hojita hay una conclusión al final donde resumo algunas cosas. El pasaje, hermanos, nos habló pues de que confiar en el gobierno es vano, y nos dio dos razones: vano porque es necio y vano porque no satisface. Ahí tiene expresado por qué un gobierno no debe ser nuestra esperanza. Que esa sea nuestra visión respecto al gobierno: someternos a ellos, pero no confiar en ellos. Y dice ahí en sus hojas, me parece que está en sus hojas: si el gobierno no es la solución al hombre, entonces ¿cuál es? ¿Cuál es? Bueno, hermanos, la solución es someternos al reino de Cristo, confiar en Él como el Rey. Y en cuanto a lo terrenal, pues bueno, estar contentos con los gobernantes que Dios permite en esta tierra. Ahora, no contentos de que le aplaudamos y que nos guste lo que hacen, sino que estemos contentos en el sentido de que estemos conscientes de que Cristo está permitiendo esos malos gobiernos para un día establecer su reino en esta tierra. Así que sometámonos al reinado eterno y perfecto de Cristo y contentémonos con el gobierno terrenal, temporal e imperfecto que Dios permite. El gobierno no cambiará, nosotros esperamos en el gobierno de Cristo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a ver así el gobierno, jamás con esperanza. Nos sometemos a Él, lo respetamos. Creo que no tenemos por qué estar ofendiendo al gobierno.
Creo que no tenemos por qué maltratar con palabras a nuestros gobernantes, pero lo que la Biblia dice es muy cierto, hermanos, son necios. Por eso tenemos que orar por ellos, por eso tenemos que pedirle a Dios que les ayude a abrir su entendimiento algún día y que también ellos puedan conocer de Cristo. Pero reyes, solo Cristo es perfecto. De ahí en fuera, hermanos, es vano confiar en cualquier gobierno terrenal. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche que nos has permitido estudiar tu palabra y gracias porque nos revelas a Cristo en estos 4 versículos, nos revelas a Cristo como aquel que es único Rey perfecto. Gracias, Señor, porque el gobierno terrenal, aunque es necio, no satisface. Hay un Rey que lo sobrepasa todo y ese es Cristo Jesús. Ayúdanos a obedecer a nuestro Rey Cristo. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él, a amarlo a Él, a someternos a Él, a ser dignos ciudadanos del reino de Cristo. Y te pido, Señor, que nos ayudes en esta tierra a vivir ya como ciudadanos del reino, dignos, santos, glorificándote con nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a poder entender estas verdades de tu palabra más profundamente. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues es de pie, hermanos, por favor.